Sí, entonces ¿sí me escuchan? Sí. Gracias. Entonces, bueno, lo que le comentaba es que la confiabilidad creo que pudiera darse de una manera más sencilla sí, como intrínsecamente al momento de nosotros tratar la confiabilidad, o sea, la validez surge de que hagamos o que realicemos los pasos de la confiabilidad que nos marca aquí o nos sugiere el Ujú. autor, porque la confiabilidad es como lo entiendo yo un poquito más difícil de lograr por el tema de ser un tema cualitativo. Ujú. Entonces, el hecho eh, por ejemplo, que nos sugiere categorizar Ujú. todas ser muy concretos Sí. con, con nuestros temas o nuestros variables. Y Sí. luego los investigadores, súper definirlos en cuestión de quiénes son, sus antecedentes, qué hacen para garantizar como una visión amplia de la opinión, ¿no? De los investigadores o del trabajo. Y Ujú. luego sobre los informantes que comentaban ahorita, igual, o sea, tener los mayores detalles, definir quiénes son, tanto desde el punto de vista en la confiabilidad interna como externa, o sea, desde decir sus características, o sea, al nivel de detalle, hasta me sorprende de lo que puedes llegar a hacer para buscar esa, y al momento de lograr lo de los investigadores, el tema del detalle de los informantes, la utilización de los medios como videos, fotografías, Sí. para tener ahora sí que toda la sensibilidad al lector de nuestra investigación, de poder ofrecer como el panorama claro. Sí. Todo eso nos va a llevar sin exageración a lograr una confiabilidad y por ende la validez de nuestra investigación cuando es pues de modo cualitativo. A mí la verdad todavía me resuena en mi mente porque estoy más como estructurada con lo cuantitativo, Sí. pero sí me llamó la atención que es todo como muy a detalle Sí. y no tan sistemático. O sea, eso es lo que más me resuena, que a pesar de que sí nos ofrecen como unos pasos o un sistema, no, vamos, la misma datos míos, pues no van a ser las de otro compañero, ¿verdad? Aunque se parezca la investigación, todo es muy personal, es muy Ujú. individual, ¿verdad? Dependiendo o sea, una sola descripción, por ejemplo, de un informante, que yo la produzca de una forma o mi percepción sea tal y yo lo requiera, o sea, puede ser la misma persona que lo utilicemos dos investigadores, pero esa sola variable de cómo yo percibo un informante y cómo lo percibe él, Ajá. creo que ya puede variar mucho Sí. en el enfoque, ¿no? De la investigación o el resultado. Sí, de hecho, la misma categoría, si yo la defino en otros términos que los tuyos, ya cambia todo. Así es. Ajá, por eso hay que definir, o sea, si yo voy a hablar de acoso, ¿qué voy a entender por acoso? ¿Bajo qué conceptos? ¿Bajo qué hay de eso, verdad? ¿Cómo me voy a posicionar ante ese concepto y tenerlo claro? Y a lo mejor Ujú, alguien más, dice: "No, pues el acoso es otra cosa", y eso ya cambia todo. Ajá, pero claro. entonces por eso hay que definir, yo lo defino así, en este contexto que es aquí así, bajo esta historia que tiene este contexto, con estos participantes, que son esto, lo otro, y entonces todo va cobrando sentido. Así es, se me hace como hasta artesanal, o sea, Sí, de que uno lo va construyendo. de hecho, creo que se los dije en una de las primeras clases, bueno, o no sé si se los dije a ustedes o cuando les di el curso ahí en la facultad de investigación cualitativa, ahorita les voy a poner la presentación, porque de hecho, cuando se habla de investigación cualitativa, dicen que el investigador cualitativo es una especie de artesano, tal Ujú. cual usa la palabra, dice es artesano o bricolier, que el bricolier es aquel que va armando piezas y las va acomodando de una manera casi artística.
¿verdad? Como dices, Ajá. Sí, y claro. va construyendo la realidad, y así es el proceso. Ujú. Entonces, sí hay que tener, digamos, entonces se va adquiriendo como esa experiencia, ¿verdad? Tanto cuando hacen entrevistas, cuando se van involucrando en el proceso, de ver, bueno, ¿cómo puede fallar esto? ¿Quién está participando? ¿A quién debo de elegir? Porque dice, es más importante los criterios de elegibilidad de la muestra que el tamaño de la muestra. Ajá, Claro, es decir, ¿a quién estoy eligiendo como muestra? No nada más agarrar 10 porque son los que están más cerquita de mí, o estos 5. No, aquí lo importante es que sean 5, que sean 6, 7, pero que esos realmente te representen a tu población. Entonces, ahí es todo un arte, digámoslo así. claro. Ujú. Ujú. Gracias, doctora. Sí, gracias a ti. Eduardo, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. Eh, bueno, de los puntos principales que más me llamaron la atención es desde donde empieza el documento, lo que menciona, que tiene por objeto asegurarse de que un investigador pues siga los procedimientos, que todo es parte de un sistema, que hay pasos que seguir para llegar a resultados y a conclusiones pues lo más precisas y exactas. Ujú, Y ahorita que comentaba, por ejemplo, ahí en la parte de lo del artesano, pues yo recuerdo que en una de las clases anteriores, en maestría, ujú, mencionaba un doctor que una persona artesana eh, viene como tal la palabra de lo que es arte y el significado de lo que es arte es algo que es único e irrepetible. ujú, Puede haber muchos artistas y puede haber muchas personas que se dediquen a hacer arte, pero el trabajo de cada uno es lo que va a marcar. Cada, cada quien exactamente. no puede repetir el mismo proceso ni llegar al mismo resultado. Y lo menciona el documento. Hay Ujú, un apartado y lo anoté donde dice en las ciencias humanas es sí, imposible reproducir las condiciones exactas en que un exactamente. comportamiento y su Ujú, estudio tuvieron lugar. Y eso hasta lo subrayé y ahorita que dijeron del artesano, digo, sí es cierto, cayó como anillo al dedo. ujú. Menciona que hay confiabilidad cuando ves varios observadores al estudiar la misma realidad y que concuerdan en sus conclusiones. Y mencionaba más abajito una triangulación de métodos que estas sí sirven sobre todo como una herramienta útil. Entonces empieza explicando lo que son los métodos y técnicas, la triangulación de lo que son los investigadores, las teorías en las cuales nos podemos basar, los datos para tenerlos en referencias y también la triangulación entre áreas interdisciplinarias, pues para poder tener un poquito más sustento. Y eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, lo que prácticamente menciona el documento es que entre más datos tengas, pues más preciso va a ser porque va a estar lo que es el sustento, el soporte de lo que quieres llegar. Pero sobre todo es que no solo es un aspecto de uno mismo, sino que se tiene que buscar un poquito más. Sí, muy bien. Sí, eso que comentas, de hecho habla de la triangulación y habla de esa otra triangulación, ¿verdad? Agrega la de áreas interdisciplinarias. O sea, que a lo mejor no se nos había ocurrido que no nada más verlo desde esta perspectiva, a lo mejor de la educación, sino como algunos de ustedes lo están viendo desde la criminología, desde otra área, y entonces poder entender mejor el fenómeno. O sea, es realmente el investigador se va haciendo también como más abierto de mente, buscar, ¿verdad? A otros, a lo mejor otros profesionales y decir, ayúdame también a interpretar esta realidad desde tu disciplina para ver qué es lo que está sucediendo. Y en cuanto a los datos, pues sí, ¿verdad? Entre más datos, vamos teniendo una mayor riqueza. Aunque también en investigación cualitativa está lo que es el concepto de la saturación, ¿verdad? La saturación es que ustedes pueden decir, pues, ¿hasta cuándo voy a recoger datos? Pues nunca voy a acabar. Y entre más datos mejor, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a llegar a lo mejor? Pues hay un límite, ¿verdad? Que es la saturación. La saturación es ese momento en el que ya los datos que vamos recogiendo vienen siendo los mismos, aunque usemos diferentes métodos,
investigadores o las técnicas que queramos utilizar y decimos, estoy teniendo los mismos datos. Ahí ya llegué a mi punto de saturación. Entonces ya hasta aquí llegó y ya hasta aquí se puede explicar con lo que existe hasta ahora en el mundo, ¿verdad? Con las palabras, los términos que existen hasta ahora para poder explicar el fenómeno. Probablemente más adelante ese punto de saturación alguien pueda encontrar que fue insuficiente, que todavía había un punto más arriba, pero que a lo mejor a nuestros ojos no. Pero hay ese punto de saturación. Ese punto es también pues como decimos ahorita, una habilidad, un arte que va teniendo el investigador de decir, ya está aquí. Y es bien fácil, o sea, es como cuando ustedes quieren saber qué pasa, ¿verdad? Que tienen un problema o cómo le voy a hacer y no saben qué hacer. Al principio están perdidos, no saben por dónde y luego le preguntamos a una persona y ya nos dice una cosa, otro nos dice otra, otro otra, pero de repente nos encontramos otra persona que nos dice lo mismo que la primera y otro que nos dice lo mismo de la segunda, y vemos en internet y es lo mismo hasta aquí dicen, ya llegué hasta, ya sé todo lo que tenía que saber, porque todo me lleva a lo mismo. Todos coinciden en estas tres cosas. Hasta ahí ya tengo mi saturación. Hasta ahí ya no necesito más datos. ¿Verdad? Es como cuando dicen, ya no le voy a dar más vueltas al asunto. Esto o es así, o es así, o es así. Con todo lo que existe hasta ahora de conocimiento, con las técnicas que existen, ¿verdad? Hasta donde lo que hay, hasta aquí llega mis datos, mi saturación. Ese es un concepto importante también en investigación cualitativa, ¿verdad? Que es lo que se le llama la saturación también teórica, que también ya la teoría me ayuda a explicar esto que está sucediendo. O incluso la investigación cualitativa nos puede llevar a generar teoría, que es el proceso que se le llama teoría fundamentada, ¿verdad? Que a partir de la realidad y de lo que está sucediendo, hasta llegar a un punto de saturación, podemos incluso eh, hablar de una teoría, ¿verdad? Que una teoría es ya a partir de que todo se explica el fenómeno, yo ya puedo ahora sí ver una relación entre A y B, ¿verdad? Es cómo explicar el fenómeno, que eso es muy probable que suceda en contextos similares. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a todos por su participación y todas. Muy interesante. Y bueno, sí, me da gusto que estén, ¿verdad? Que estén viendo, ¿verdad? Por ustedes mismos, cómo todas esas dudas, ¿verdad? De cómo le voy a hacer, ¿verdad? Y que vean que no hay una sola ruta o una sola forma de que todas las investigaciones se hagan, sino que cada quien tiene que ir encontrando, independientemente del enfoque. Entonces, bueno, esto es parte, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. La metodología cualitativa, pues sí adopta como base y postulado fundamental de su teoría del conocimiento y de la ciencia lo que es el paradigma epistémico postpositivista, ¿sí? El postpositivismo, pues es lo que viene después del positivismo que duró mucho tiempo, ¿verdad? Y que todavía podríamos decir que es el paradigma hegemónico, porque todavía es como que el que más predomina, pero ya hay un paradigma epistémico postpositivista, que es del cual surge la investigación cualitativa, ¿verdad? Que es, y que nos habla de eso, ¿verdad? Que dice, es que este paradigma dice que la realidad está mediada siempre por el horizonte personal e individual del investigador, que toda investigación siempre va a estar mediada por esta cuestión personal e individual. Nuestras creencias, el cómo vemos, percibimos la realidad, todo, ¿verdad? Todo va a estar mediado por esto. Y nos habla de esto, ¿verdad? Que es un sistema que tiene partes, pero esas partes no son, no verlas como voy a descomponer el todo en sus partes y lo voy a analizar. Y que entonces en la investigación cualitativa o con un enfoque positivista decimos, aquí están las partes, yo voy a tomar una parte y la voy a analizar. Y dice, no, es que no puedes tomar una parte como si esa parte fuera un ente que por sí solo se explica, sino que esa parte solo se explica
con la interacción de la otra parte. Y la otra parte solo tiene sentido si está en interacción con la otra. Es decir, si quito una parte, entonces ya las otras también pierden sentido. Por eso no puedo descomponerlo en sus partes, sino lo único o lo que pretendemos es ver la interacción entre las partes del sistema. De hecho, también hay un paradigma, no sé si lo habían escuchado o lo vimos en porque vimos algunos paradigmas, ¿verdad? En investigación educativa. Hay un paradigma que se llama el interaccionismo simbólico, que precisamente es esto, ¿verdad? Quiere ver cuál es, cuál es la interacción entre todas las partes de un fenómeno, cómo interactúan entre sí, que podríamos decir cómo interactúan alumnos con maestros, cómo interactúan con su modelo educativo, cómo interactúan con su contexto. Y a mí lo que me interesa ver es esa interacción que está sucediendo ahí. Después del interaccionismo simbólico surge el constructivismo, o sea, es como un hijito del interaccionismo simbólico, que también pues es más o menos esa idea. Ajá. Pero también ese paradigma nos puede ayudar. O sea, podemos decir, yo voy a tomar el paradigma del interaccionismo simbólico para ver este sistema y ver cómo funcionan las partes entre sí, cómo se afectan unas a las otras. Ajá, y ese puede ser un paradigma para interpretar, ¿sí? Y bueno, dices que hay sistemas físico, químico, biológico, psicológico, sociocultural y hasta a veces todos los sistemas, o sea, todos los sistemas también conviven entre sí. O sea, es como decir, yo no puedo separar lo psicológico de lo biológico y de lo cultural. Para efectos a veces de, ¿cómo digamos? De simplicidad, eh, de poder entender nosotros mismos, porque también a veces la capacidad humana no puede entender todo, 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 todo. Pues descomponemos las cosas en partes para poderlas entender. Pero lo que me dice es que en realidad nada está en partes, todo siempre funciona y le afecta a otro. Y es como decimos, ¿no? O sea, es como querer separar esto, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural. Obviamente en una investigación ustedes lo separan porque no pueden investigar todo, ¿verdad? Porque sería mucho. Pero aquí nada más entender esto, ¿sí? Que en la realidad, o sea, la realidad está así como que toda junta. Sí, o sea, a lo mejor podemos ver o podríamos decir, yo voy a ver la cuestión psicológica y nada más, pero tal vez en la investigación sale que lo psicológico, es muy probable que lo psicológico también esté muy influido por lo biológico. Y si hablan a lo mejor con un psicólogo o un terapeuta cognitivo, conductual o así, pues va a decir, es que también a lo mejor hay personas que pueden tener depresión o se pueden comportar así porque no comen bien, porque el aire que respiran, porque no toman agua. Entonces ahí estamos viendo que un sistema biológico afecta a un sistema psicológico, ¿sí? Y que no los podemos tratar por aparte, como decir, bueno, si estás bien psicológicamente, o puedes estar bien psicológicamente aunque no estés biológicamente bien, ¿no? Tienes que estar bien de una cosa para estar de la otra. Se afectan unas a las otras, ¿sí? Y si estás bien biológica y psicológicamente, es muy probable que estés bien en lo sociocultural, culturalmente, en las interrelaciones sociales. Ajá. Y es lo que dice este paradigma positivista, es que incluso los sistemas entre sí se relacionan. Ajá. Obviamente, como les comento, los descomponemos para un estudio porque no podemos abarcar tanto, pero hay que ser conscientes de esto, ¿sí? De que esto sucede. Y por eso tenemos que hay sistemas lineales y no lineales. En el paradigma positivista, los sistemas son muy lineales. ¿Qué es lineal? Que una cosa A me provoca B y B me va a provocar C y luego C, o sea, es lineal. Una cosa me va a llevar a la otra, ¿sí? Y pues es que a veces la realidad la vemos así lineal, pero este otro paradigma dice es que la realidad no es lineal,
también hay cosas no lineales. O sea, no es que una cosa me provoque la otra, sino que todas entre sí están interrelacionándose y están provocando este todo. Y en la parte, la lineal, pues habla de lo que es el determinismo. A lo mejor han escuchado esto en filosofía, ¿verdad? Que el determinismo histórico, o hay otro tipo de determinismo, que es una forma de ver la vida también. Y el determinismo es lo que nos dice es esto, así como si la realidad fuera casi como matemáticas, ¿verdad? Es como que si esto pasa, esto me va a provocar esto y por consecuencia esto, si muevo esta pieza puede provocar esto y aquello. O sea, ya tenemos como muy claro. Ese es el determinismo duro, ¿sí? O ahí hay deterministas suaves y hay deterministas muy duros, ¿verdad? Que dicen, no, pues ya es que la realidad es muy lógica y obviamente esto va a pasar así y ya está. Y los sistemas no lineales dicen, no es que una cosa vaya a provocar otra, sino que a veces el lineal es como que una cosa provoca la otra y ya todo ese cambio de una tras otra es lo que me puede provocar un cambio, ¿verdad? Y el no lineal nos dice, no, no tiene que pasar todo linealmente o una cosa tras otra. A lo mejor de repente una de esas partes puede evolucionar tanto y hacer que cambien tanto las que están alrededor de ellas que, que aunque no sea un proceso así como muy predecible, y que diríamos, no, pues no va a pasar nada, si nada más muevo una pieza, a veces movemos una pieza y esa pieza nos hace un cambio muy grande, que es lo que le llaman aquí el salto cuántico, ¿verdad? Y el salto cuántico es el que se da a veces cuando se hace muy rápido un cambio de paradigma. Hagan de cuenta, ¿verdad? Para ponerlo así en términos muy de lo que hemos vivido, esto sucedió en la pandemia, ¿verdad? O sea, ahí sí hubo un salto cuántico. ¿Sí? O sea, una sola cosa provocó un cambio en muchos sistemas. Y hubo en muy poco tiempo, en menos de un año, sucedieron los cambios que no habían sucedido como en 20 años. Entonces ahí vimos que la realidad no es tan lineal, ¿verdad? Sino que a veces hay una parte del sistema que si se altera, eso puede provocar grandes cambios en los demás sistemas y nos provoca también un salto cuántico, ¿sí? Entonces, esto es como que este paradigma, ¿verdad? Post-positivista. De hecho, también saqué estas dos frases de ahí, que es lo que nos dice la teoría cuántica, ¿verdad? Por lo del salto cuántico, y se demuestra que todas las partículas se componen dinámicamente unas de otras de manera autoconsistente. Y no nada más se componen, sino que se contienen una a la otra. O sea, no nada más una partícula está acompañada de la otra, sino que se contienen entre sí, son parte de sí mismas todas. Y Ferdinand de Saussure nos dice esto, ¿verdad? Un sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios, que no pueden ser definidos más que los unos con relación a los otros en función de su lugar en esa totalidad. Ese es un sistema. O sea, no puedo definir cada uno de los elementos del sistema, sino que solo puedo definir la relación que hay unos y otros. Y eso sucede mucho en el contexto educativo. O sea, tenemos un sistema educativo, de hecho se llama sistema educativo. Ajá. ¿Qué es? Pues es una totalidad organizada. Y todos esos elementos están solidarios así, pero dice, no los puedo definir solo unos en relación a los otros. Yo no puedo decir que alguien es un buen maestro si no tiene un alumno, ¿verdad? O un alumno no puede ser un alumno si no tiene un maestro. O un maestro no puede ser si no está en un sistema también que configura esos objetivos, que hacia dónde va todo eso. Pues cada uno de ellos tiene una función y su lugar en esa totalidad. Este paradigma sistémico está inspirado en enfoques hermenéuticos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la hermenéutica, la perspectiva fenomenológica, las orientaciones etnográficas, y que, bueno, en general estas tradiciones forman parte de una metodología cualitativa, ¿sí?
Acuérdense que vimos la hermenéutica como la interpretación de textos, y por ahí estuvimos hablando que un texto es eso que se puede interpretar, puede ser una cosa, puede ser un objeto, ¿verdad? Pueden ser varias cosas. La perspectiva fenomenológica, la etnografía, y que en realidad pues es este paradigma sistémico, pues tiene ese lugar ahí en la metodología cualitativa. Y entonces la literatura positivista, dice, se determina por medio de una medida aislada, ¿verdad? Independiente de las realidades complejas a que se refieren. Entonces, no es que sea menos o que sea mejor una que otra, como ustedes comentan, sino simplemente la tradición positivista nos habla de una medida aislada. Si yo voy a medir, como ustedes dicen, voy a medir las habilidades de lectura, pues nada más voy a medir eso y ya, ¿verdad? O sea, nada más, independientemente de la realidad a la que se refiere. No voy a ver a lo mejor cómo esa lectura a lo mejor está influenciada por otros factores ambientales, culturales, etcétera. No, nada más voy a ver esto. Y no lo voy a ver independientemente de la realidad, a esa realidad compleja, porque la realidad es muy compleja a la que se refiere. Sin embargo, no por eso pierde valor tampoco, ¿verdad? Esta literatura positivista, sino que, como les he dicho, nos ayuda a hacer un acercamiento al fenómeno, ¿sí? Si yo voy a aplicar un test o algo para ver estas habilidades de lectura, bueno, más o menos me va diciendo por dónde está el problema, y por ahí me puedo ir a profundizar ahora sí con a lo mejor un paradigma sistémico, pero ya más o menos voy viendo la ruta, ¿verdad? O sea, pueden ser complementarias entre sí, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos lo que es la validez, ¿verdad? La validez interna y la validez externa, ¿sí? La validez interna es esta relación causal o explicativa, ¿verdad? Entre sí. Y la validez externa es verificar si los resultados de un determinado estudio son generalizables. Por eso hablaban también ahorita quien comentaba que una cosa me lleva a la otra, ¿verdad? O sea, la validez me va llevando a la confiabilidad, ¿sí? Validez interna es también de mis instrumentos, por ejemplo, y si tengo validez interna, pues es más probable que también pueda llegar a tener una validez externa, ¿ok? La confiabilidad, por otro lado, tiene por objetivo, ay, déjenme, me fui para atrás, tiene por objetivo asegurarse de que un investigador em, siguiendo los mismos procedimientos descritos por otro investigador anterior y conduciendo el mismo estudio, puede llegar a los mismos resultados y conclusiones, ¿verdad? Esa es la confiabilidad. Así la conocemos más en la tradición positivista. Es decir, si yo hago lo mismo, otra persona, más bien, no nada más yo, otra persona, otro investigador hace lo mismo que yo y hace el mismo estudio, va a llegar a los mismos resultados, a las mismas conclusiones, ¿sí? Y para esto, Michael Polanyi nos dice, no podemos comprender el todo sin ver sus partes, pero tampoco podemos ver las partes sin comprender el todo, ¿verdad? Nos va diciendo esto del sistema, ¿verdad? O sea, no podemos comprender este todo sin antes ver sus partes, ¿sí? Pero estas partes tampoco las vamos a poder entender si no vemos el todo. O sea, yo no voy a entender la problemática de un estudiante, de un padre de familia, si no veo el todo también que está influenciando eso que está sucediendo ahí. Por lo tanto, ¿verdad? La validez, una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. Eso es la validez, ¿sí? Eso es en general lo que queremos. O sea, lo que queremos es que esa realidad o esa situación que yo estoy estudiando refleje lo más completa posible esa realidad. Por eso hablaban de el nivel de detalle de esa realidad, ¿verdad? O sea, tengo que decir cómo está este contexto, cuáles son las personas,
¿Cuáles son los antecedentes? Por eso una investigación lleva antecedentes, no crean que nomás es como por pedirles un capítulo, porque eso también le va dando validez, o sea, vamos representando la realidad, la vamos representando. La validez, dice, en la mayor fuerza, es, en la investigación cualitativa, es por el modo de recoger la información y de las técnicas de análisis que usan. Entonces, era lo que veíamos. En la investigación cualitativa tiene mayor fuerza la validez. A lo mejor la confiabilidad no, pero tiene mayor fuerza en las investigaciones cualitativas. ¿Por qué? Por el modo de recoger la información y las técnicas de análisis que se usan. El modo de recoger la información es que como nosotros vamos diseñando todo, hasta cómo recojo la información, hasta si a lo mejor un dato, un informante no me sirvió, mejor lo sustituyo por otro, porque yo voy viendo que ese dato no me va a servir. Eso es mucho más válido. Y en la investigación cualitativa, ¿no? ¿Verdad? Sacamos la muestra, el método de muestreo, y pues a ti te toca responder y a ti no te toca. Y así fue. Entonces, ahí la validez es diferente, ¿sí? Y también las técnicas de análisis que se usan, ¿verdad? Estas técnicas que son, por ejemplo, la hermenéutica, la interpretación de texto. Sí, eso tiene mucha validez también, cómo vamos analizando todo esto que vamos a encontrar. Y entonces nos va dando las recomendaciones para tener una buena validez interna, ¿verdad? En investigación cualitativa. Una recomendación, recoger información en diferentes momentos del proceso. Ajá. O sea, a lo mejor si queremos saber de cierta información, cierto dato, bueno, recogerla al principio, a lo mejor recogerla también 2 meses después. A ver si la información varió mucho o no. Definir la posición, el estatus y el rol que el investigador ha asumido dentro del grupo. Esto también lo comentaban ahorita. Hay que definirlo. Y cuando se dice definir es hacerlo de manera explícita, ¿sí? Si digo, yo voy a tener un grupo con el cual voy a hacer un experimento, o sea, voy a aplicar una metodología, voy a hacer tal cosa, pero yo voy a ser investigador y al mismo tiempo voy a ser profe, hay que decirlo. Y el otro maestro también va a aplicar la misma metodología, pero él no es el investigador, él nomás es el profe y me va a pasar los datos. Entonces, ahí yo ya estoy poniendo mi posición como investigador, qué posición estoy teniendo, porque eso me puede sesgar, ¿sí? Cuando yo estaba haciendo también el proceso de la tesis y les digo que hicimos eso del grupo de control, grupo experimental y una maestra hizo su grupo de control y su grupo experimental y yo tuve mi grupo de control y mi grupo experimental. Yo sabía, la verdad yo sabía que como la metodología que íbamos a implementar, tanto ella como yo, era una metodología sugerida por mí que yo había diseñado, obviamente yo decía, pues igual y yo la voy a aplicar mejor porque yo la hice, porque yo sé bien cómo se va a hacer. Si ustedes diseñan una clase, y dicen la clase va a ser así y así, y luego el martes vamos a hacer esto y el otro día vamos a hacer esto, pues el que la diseñó le sabe más y al otro le vas a explicar, pero ya en esa explicada ya hay sesgo, ya hay interpretaciones, ya hubo teléfono descompuesto ahí. Entonces había que aclarar eso. O sea, yo tengo mi grupo de control y mi grupo experimental, pero es probable que cuando yo aplique la metodología yo obtenga mejores resultados porque lo estoy aplicando más fielmente. Y a lo mejor la otra maestra nomás en ciertas cosas puede que nada más me dio el avión, ¿verdad? De hacer las cosas así, ya está, pero no está explicando exactamente lo que yo. Entonces, eso tiene que quedar ahí claro, ¿sí? Es necesario que la muestra de informantes represente en la mejor forma posible los grupos, orientaciones o posiciones de la población estudiada, como estrategia para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios, ¿verdad? Entonces, ahí también es muy importante que ustedes vayan viendo. Si van a hacer bajo ese enfoque, eh, además del número que más o menos vimos en la clase pasada, por ahí tengo pendiente nada más subirles el libro de Sampieri para que vean cuánto se recomiendan en investigación cualitativa. Pues esa muestra, y no nada más voy a agarrar los 5 primeros que se dejen o los que sea más fácil, sino esos informantes deben representar el grupo que yo quiero investigar.
debe representar esas orientaciones, esas esas posiciones de la población, ¿sí? Y hay que decirlo. Cuando ustedes tengan una muestra de 5 personas, 7, 12, un focus group, describan quiénes son su muestra, no nada más le pongan son 8 y ya. Pongan, son 5 mujeres, 7 hombres, eh, 7 están en tal semestre y tienen estas características de acuerdo a lo de su investigación, ¿verdad? Las características que sean importantes para su investigación, no otras que nada que ver. Pero sí hay que definir, ¿son alumnos regulares, son alumnos irregulares? Eh, ¿Son alumnos que han tenido problemas en la escuela? ¿Les han tenido, no sé, faltas ahí administrativas? ¿Los profesores quiénes son? ¿Cuántos? Si yo agarré un profesor o a 5 para una entrevista, ¿quiénes son esos profesores? No nada más el nombre. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ahí? Pregunten esos datos. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma opinión de un profe que tiene 20 años trabajando en la escuela que uno que acaba de entrar. Tu percepción de la realidad es totalmente diferente, ¿sí? Ni va a ser la misma de un profe que es ingeniero a otro que es psicólogo. Tiene de un profe que tiene hijos y otro que no tiene hijos. De un profe que sí estudió para ser docente a otro que no. Entonces, esa muestra yo tengo que decir, estas 5 personas que elegí, 8 tienen estas características. ¿Para qué? Para que ya a la hora de que les den los resultados, puedan ver si hubo un sesgo de acuerdo a sus características sociodemográficas, psicológicas, psicográficas, ¿sí? Conductuales, etcétera. Pero muchas características de estas personas pueden estar sesgando, pueden tener esa distorsión. No distorsión, sino que cada quien percibe la realidad diferente, de acuerdo a lo que es, ¿verdad? De dónde es, de la edad que tiene, de sus condiciones. Por lo tanto, tienen prejuicios. Entonces, em, vamos a tratar bueno, si voy a elegir 5 personas que sean lo más parecidas posibles, a lo mejor para tener, em, digamos, esos datos no tan distorsionados unos de otros. O si sí están distorsionados, mencionar que puede haber una distorsión por tales características muy propias de ellos, de la muestra, de que así son, ¿sí? No a lo mejor porque esté mal mi investigación o porque yo no les haya preguntado bien. ¿Ok? Entonces, todo eso tiene que tienen que ponerlo, ¿verdad? Y yo sí les digo a mis alumnos, si van a elegir 5 personas, está bien, nada más previamente, antes de que los elija o sea, antes de que los contacten, pongan qué características deben de tener esas personas para que sean parte de mi muestra, ¿sí? O sea, no nada más, pues tienen que estar ahí en el quinto B o tienen que estar estudiando ingeniería industrial, pero ¿qué características deben de tener? Ah, pues es que quiero 3 hombres y 3 mujeres, ¿verdad? Para que sea una muestra más representativa, porque si nada más pongo mujeres, pues las mujeres piensan de un modo, los hombres piensan de otro, ¿sí? Deben de ser alumnos regulares o también voy a tener 2 alumnos regulares y 2 irregulares, porque a lo mejor ya cambia ahí la percepción. Pongan características predefinidas antes de, ahora sí, ya tienen sus características, tiene que cumplir estos y estos y estos criterios para ser parte de mi muestra. Ujú. Y ya, una vez que los eligen, ahora sí, ¿verdad? Bueno, fueron elegidos estos porque tienen estas características, pero aún así tienen estas diferencias. Ajá, este tiene esta edad, este tal cosa, este lo otro. Hay que mencionarlo, por eso a veces en las entrevistas antes hay se les piden datos, algunos datos, ¿verdad? De experiencia, etcétera, como para ver ahí esos sesgos. ¿Sí? Y por eso también hay que dar el consentimiento informado, ¿verdad? La carta de que esta información, si usted me está dando sus datos, usted me está diciendo su edad, cuánto gana, etcétera, pues todo esto no va a salir de aquí.